que nos ofrece la vida. Un nuevo sábado y estamos a puertas de recibir una semana distinta, con unas energías distintas, cambiantes. Mercurio ya se prepara para entrar a Aries. Ya lo va a estar haciendo esta semana porque venía del signo de Piscis. También vamos a tener, o mejor, hemos ya tenido la entrada de Marte de pleno en el signo de Aries, haciendo sus avances, haciendo sus movimientos. En esta semana ocurren muchos eventos astrológicos, como también la conjunción que vamos a tener entre el Sol y el asteroide Quirón. De otra parte, tenemos que empezamos la semana a partir del lunes 13 de abril. Vamos a tener la luna en el signo de Piscis, próxima a cerrarse, y también tenemos esta semana una luna nueva que nos invita a reflexionar. Entonces, como todos los sábados, por lo general nos damos cita para mirar un poquito aparte del horóscopo, un poquito aparte de los mensajes que hay en el universo, para cada uno de nosotros, tomando como referencia nuestro signo ascendente, nuestro signo solar y claramente nuestro signo lunar. Siempre es bueno tener los distintos aspectos. ¿Y qué mensaje? Visto desde un punto de vista astrológico, astrología psicológica, un horóscopo que nos lleve a reflexionar cuál es el área de la vida según la posición planetaria y de acuerdo al ascendente que nosotros tenemos, que nos está convocando o nos está haciendo una invitación a realizar algo en esa casa en específico. Entonces, para esto sirve la astrología, para esto sirve el mandala, para que podamos guiarnos y aceptar también esas invitaciones que el universo nos dice: mira, aquí está Marte. Si tú eres ascendente Géminis, aquí está Mercurio haciendo un trabajo. Si tú eres de pronto de signo Virgo o de pronto eres de signo Libra, aquí tienes a Venus. Entonces, de acuerdo a esas posiciones, nosotros podemos interactuar con la energía que hay dispuesta para esta semana, tomando como referencia el lunes 13 de abril hasta el próximo domingo 19 de abril. Bueno, ustedes saben que esta semana ya estuvo muy movida. Ya tuvimos la semana pasada la entrada de Marte en Aries. Esto ha cambiado todas las cosas. Yo creo que ha sido una semana intensa para cada uno de nosotros. En algún área de la vida se ha sentido, porque Marte, cuando está en Aries, sobre todo en los primeros grados que estuvo este fin de semana, jueves, viernes, hoy sábado, que lo estamos teniendo, pues no pasa desapercibido. Donde está Marte se siente que hay algo, o se siente que hay algo, o bien pueda que nosotros personifiquemos la energía de Marte por donde esté pasando, o también pueda que algo afuera personifique esa energía marcial, de autoridad o de hacer o de dinamismo, y esto pues va cambiando las cosas, ¿no? Va cambiando también la manera en la que nosotros pues podemos interpretar lo que nos pasa, lo que nos ocurre. ¿Qué me parece atractiva esta semana? Digamos, como generalidades que podemos hablar acerca de esta semana, sábado 13 hasta el domingo 19. Pues llama mucho la atención la energía de la luna nueva que vamos a tener. De eso voy a estar tocando para cada signo del zodiaco. También llama mucho la atención la energía que vamos a estar teniendo con el cambio de Mercurio. Mercurio sale de Piscis. Recuerden que Mercurio estuvo haciendo una retrogradación unas semanas atrás acerca del signo de Piscis. Entonces esto se vuelve como un poquito caliente la energía. Mercurio llega a Aries, empieza a mirar qué es lo suyo, qué es lo que debe cambiar, cuáles son las palabras, las reglas, los ajustes que tiene que hacer. Y pues siempre que Mercurio ingresa al signo de Aries, nos ofrece una energía de disponibilidad, mucha actividad mental, más de lo normal. Fíjense que Mercurio es el signo que le corresponden las ideas. Mercurio es el signo que le corresponde ajustar las creencias. Por ejemplo, ¿en qué creo yo? ¿Cuál es la manera en la que yo interpreto el mundo, las relaciones a los demás? Viene de hacer una fase de retrogradación en el signo de Piscis. ¿Qué quiere decir esto de que estuvo retrogradando en Piscis? Pues que estuvo en la psique de nosotros, estuvo en la parte inconsciente, porque Piscis se relaciona mucho con lo que nosotros no vemos. Ahora que Mercurio esta semana hace su ingreso al signo de Aries, calculen ustedes, Aries ya no es la parte de atrás, ya no es la parte inconsciente. Aries es la cabeza, Aries son las decisiones, Aries también es el impulso por hacer todo. Y como allí está Marte, allí está Saturno hace rato, está Neptuno, y llega esta energía de Mercurio a decir: bueno, voy a tomar posesión de mi lugar. ¿Cuál es el lugar del cerebro? La cabeza, las ideas, llega al signo del carnero, al signo que tiene chispa, el signo que tiene fuerza, el signo que dice que hay que hacer.
¿Cómo lo vamos a arreglar? ¿Qué tenemos? ¿Cuáles son? ¿Qué era lo que estábamos pensando por allá en Piscis y cómo podemos aterrizar estas ideas del inconsciente, darles vida? Que esto signifique algo para mí en mi existencia. Claro, esto hace que pues también obviamente se ofrezca un panorama. Esto siempre coloco estos ejemplos es como cuando hace sol. Igual, cuando hace sol. Imagínate que sales a broncearte a la playa, pero no hay sol. Pero si está haciendo buen sol, ¿cómo te sientes tú? Ah, pues me puedo broncear, puedo disfrutar. Los días y las idas a la playa no son lo mismo con sol que sin sol. Lo mismo pasa con un tránsito planetario. Cuando un planeta se va desplazando, cuando un planeta sale de un signo, se ocupa en otro signo, pues empieza a ser una cantidad de energías disponibles. Hay un ambiente, hay una atmósfera energética que nos invita, ¿no? Que nos va provocando también hacia la nueva realización de cosas diferentes. Todo lo que pase por el signo Aries, por eso estamos en tantos cambios de ciudad, estamos en cambios de papeles, de documentos, de reglas, de economía, de que antes se hacía de esta manera, de que ahora se hace aquí, que ahora se hace así. Como que ahí la energía ahorita ofrece muchos matices donde literal nos estamos acostando escuchando unas noticias y nos levantamos con otro mundo, nos estamos levantando con otros paradigmas. Eso es lo que nos va contando mucho la astrología psicológica con estos cambios, con este movimiento de planetas, sobre todo que se está dando todo en el signo de Aries, que es muy rápido, ¿no? Esa es una de las características de la energía ariana, que vamos rápido, vamos al compás. La velocidad, la vibración del universo se siente y eso también lo podemos ver de manera colectiva. Ya somos más ágiles también de manera mental. Todo se resuelve mucho más rápido que antes. Pues bien, como es usual, sean cordialmente bienvenidos. Un abrazo para todos los que me están escribiendo acá en TikTok, en Instagram, a todos los que están en YouTube. Aprovecho también para darle las gracias y la bienvenida a todas aquellas personas, a todos aquellos suscriptores que han llegado nuevos al canal. Gracias también por sus mensajes, sus comentarios. Aprovecho para saludar también a los que están viéndonos hoy sábado aquí desde Facebook. Un abrazote para ustedes. Y vamos, sin más preámbulos, vamos a colocar el mandala y vamos a aprovechar este sábado 11 de abril para mirar las perspectivas signo a signo de la semana lunes 13 hasta el domingo 19. Qué bonito número hoy, ¿no? Sábado 11, calculen ustedes, un número además cabalístico. Como es usual, voy a compartir el mandala para ir haciendo algunos trazos de interés para todos y que de esta manera podamos hacer un poco más la referencia, un poco más el énfasis de cómo se acomodan las energías. Recuerden que siempre yo sugiero que ustedes empiecen utilizando mucho, en este caso, su signo ascendente, luego su signo solar y dejemos de últimas el signo lunar. En este caso vamos a estar observando la astrología psicológica para la semana del lunes 13 hasta el domingo 19, en este caso de abril. Vamos a ver cómo se acomoda estas perspectivas que nos ofrece este espacio, ¿no? Además que me agrada mucho, voy a colocarlo en otro color, me agrada mucho también su compañía, disfruto mucho de sus mensajes, gracias también a todos los que han venido pues contándome sus historias, me dejan sus mensajes por ahí en Instagram, en Facebook, demás. Entonces creo que es muy bonito también escuchar de manera recíproca que para ustedes sirve, que para ustedes también los nutre algún mensaje. Recuerden que siempre vamos a encontrar acá un punto de vista psicológico, una astrología psicológica, humanista, que nos lleve a hacer, a reflexionar, que nos lleve también a hacer un punto de insight con nosotros, con nuestra vida, que lo podamos disfrutar desde esa manera, ¿no? Siempre catapultando algo positivo. Pues bien, este es el mandala con el que abrimos el lunes 13 de abril. Observen que Mercurio ya se encuentra en el grado 27 de Piscis, o sea que esta semanita próximo a ingresar a Aries, lo cual termina de darle como esa fuerza y esa energía que ellos estaban esperando. Esta es uno de los aspectos que vamos a estar recibiendo, algo muy distinto, y lo que les mencionaba al inicio, la conjunción del Sol, en este caso, con Quirón, que ofrece también una visibilidad acerca de las heridas, un poco de visibilidad acerca de lo que para nosotros puede llegar a ser doloroso.
Recordemos que donde tenemos a Quirón es donde estamos siendo llamados a atender ciertas heridas del pasado. Donde tenemos a Quirón, por lo general, es un área de la vida que nos invita a ser muy reflexivos, a entrar en una parte de introspección con nosotros mismos. Entonces me parece prudente que podamos iniciar con la astrología psicológica para este 13 hasta el 19 de abril para el signo de Aries. Vamos a mirar cómo se ocupan estas energías. Si tú eres de ascendente en Aries, Sol Aries o tienes Luna en Aries, bueno, pues esta es una semana donde cada vez mejor va Aries. Aries está conquistando esas metas, conquistándolo con mucha fuerza. Tienen el planeta, su planeta regente está ahí en Aries, dotándolos de mucha energía, de mucho dinamismo, de fuerza, abriendo caminos, rompiendo fronteras o como se dice popularmente, rompiéndola. Esto le da mucha energía a los ascendentes para hacer cosas, para creer en ellos. Yo creo que es una energía maravillosa la que están teniendo ahora, porque hay una gran diferencia. Obsérvese que años atrás, pues ustedes los Aries han recibido la energía de Marte, pero no como la están teniendo ahora. Cuando Marte hace conjunción, como ustedes lo pueden ver con Neptuno y con el sargento Saturno, Saturno sargento, pues esto se vuelve una combinación de que se hace o se hace o se hace porque no hay otra opción. Es como el universo también abriendo caminos con este Marte allí en la personalidad, dándoles esa fuerza interior de creer en ustedes mismos. Esta semana, Aries, vas a tener la entrada de Mercurio en tu signo. Eso es vital para Aries, porque la mente va a estar a flor de piel, las ideas van a estar fluyendo. Es también la oportunidad que el universo los invita a aterrizar, a quemar, a visualizar, a que todo eso que se ha venido creyendo o imaginando, pues que ahora se le dé vida, que se le dé pasión. A mí me encanta porque esta puesta en escena para Aries, ascendentes o soles, es también poder lo que estaba en borrador y lo que estaba en la maqueta, llevarlo a la acción. Cuando Mercurio ingresa a Aries, no hay otra alternativa para Aries que empezar a ser el gran decodificador del zodiaco. ¿Y qué significa esto de decodificar? Ubicar cada cosa en su lugar, darle su perspectiva, tener una forma de pensar distinta acerca de ustedes mismos, una gran capacidad también de poder conectarse con el mundo, de las ideas, de lo pragmático. Es como tener el mejor amigo, porque lo mejor que le puede pasar a Aries es tener a Mercurio allí, porque además con tanta fuerza, tanta estructura que tienen, no solamente es pensar, sino además es sentir y llevarlo a cabo. Es una excelente semana, me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, que una de las mejores semanas que pueden tener en el 2026 los Aries o ascendentes, pues es del 13 al 19, con esta gran propuesta de Stellium, imagínate, muchos planetas en el signo de Aries, además próximamente que va a entrar la luna, tipo, calculen ustedes, más o menos esto va a ser el miércoles, jueves de la semana, que también los conecta mucho con el sentido emocional, el propósito de por qué vivir. Aries, estás en tu mejor momento, estás en tu mejor idea. Mira, yo lo que le puedo decir a ascendentes o soles Aries, hagan algo, atrévanse a sacar algo y si ya están haciendo algo, no quites el dedo del reglón. Ah, que se presentó tal tema. Eso es Saturno, Saturno diciendo, mira, hay que reestructurarlo diferente. Ah, Javier, que de pronto yo quería hacer esto, pero me salieron muchos problemas, me salieron muchos contratiempos. No pasa nada. Con Saturno, con Marte, con Mercurio lo puedes solucionar. Quiere decir que esos obstáculos o posibles situaciones que logren frenar tus proyectos, Aries, pues es la vida diciéndote, mira, esto perfecciónalo porque a futuro no va a ser sostenible. Recuerden que ahora con tanta energía y esta conjunción de Marte y Saturno que ustedes van a vivir esta semana, pues es el gran Saturno, el gran sargento diciendo, esto tiene que hacerse así. Si lo que queremos, Aries, es que esto sea duradero en el tiempo, porque ¿de qué sirve hacer algo para un día? ¿De qué sirve hacer algo para una semana? Ahora es donde Saturno le está diciendo, mira, utiliza toda esta energía mental, toda esta capacidad de acción, no solamente pienses en el ahora, no solamente pienses en este fin de semana ni en el mes, no, le estás pegando y estás siendo arquitecto de muchas cosas a largo plazo.
a largo plazo. Entonces, a veces cuando estas energías se amalgaman en el signo de Aries, cuando Saturno está siendo uno de los grandes concatenadores de toda esta situación marcial, mercurial, neptuniana, con tanto al tiempo, pues entonces hay que ver Aries, los obstáculos o los problemas hay que verlos como aliados. Claro, se presentó esto, quiere decir que por ahí no es, debo cambiarlo. Ah, me están diciendo aquí que no. Eso quiere decir que hay otra manera mejor de hacerla todavía. Ah, que me están cerrando esta puerta, quiere decir que debo buscar otra puerta que sea mucho mejor y que se acomode. Que yo quería esta. Pues sí, yo quería esta hoy, pero muy posiblemente es porque a futuro no va a ser sostenible. Entonces es toda esta energía que pide también confianza. Mire que Mercurio, como viene de hacer todo un trabajo de Piscis y estuvo retrogradando en Piscis y ahora se quema, es la idea viva de decir en conjunción a Neptuno, mira, esto debe ser de esta forma para facilitarte el camino. Hay que aprender a leer el lenguaje del universo esta semana, Aries, y recuerda que la clave y el mensaje principal para ti, para todos los ascendentes, soles o lunas en Aries, personas que tengan muchos planetas allí, la clave es lee los obstáculos como grandes aliados. No te quedes ahí diciendo, ay, pero ¿por qué? Pero increíble, pero yo pensé, pero ¿cómo así? Si hay tanto planeta en Aries, se supone que esto va a ir derechito. No, no, no. A veces esas cuadraditas, esas curvas que debemos dar, porque recuerda que Júpiter también está haciendo algunas curvas ahí con el Sol y nos está mostrando que hay que doblar ciertas cosas para que sea mucho mejor en el mañana. Entonces creo que es una energía muy bonita que ustedes tienen disponible. Aprovechenla a partir de este lunes 13 y que puedan sacar y brillar con toda esa magia que el universo les está dando, ¿no? Máxime ahora que hay tanto stellium, tanto planeta junto. ¿Quiénes son de signo Aries? ¿Quiénes son de signo Sol, ascendente? Los leo por acá. Mientras ustedes van dejándome sus mensajes, recuerden que yo no los puedo ver, pero sí los puedo leer aquí en YouTube, TikTok, en Instagram. Mientras tanto, vamos a mirar el código para Tauro. ¿Qué ofrece el panorama psicológico para Tauro esta semana? Bueno, Tauro, recibes la entrada de Mercurio en tu inconsciente. Esto sirve para dos cosas, Tauro. La primera, para que ustedes también puedan interpretar lo que está pasando alrededor diferente. Entonces, Mercurio en el inconsciente llega como a dar cierta comprensión y a decir, claro, yo debo modificar muchas cosas, hay temas que yo debo empezar a cambiar, hay cosas que de pronto no le estoy prestando tanta atención porque están en el inconsciente, hay ciertas palabras, hay ciertas creencias que a lo mejor Tauro las tiene ahí como no tan claras, no hay como mucha claridad. Mira, Tauro, todavía tienes a tu planeta regente Venus ahí en tu signo. Hay que aprovechar todas esas energías venusinas, llenarse de fe, llenarse de confianza. Es una semana donde el mandala también le está pidiendo a Tauro valentía y sobre todo algo importantísimo, take care about yourself, ¿no? Como tener cuidado también, aprender a ustedes a asistirse, ser sus propios médicos, ser sus propios psicólogos, ser sus propios terapeutas. Pues Venus en Tauro también está diciendo, mira, ¿qué tal si mejoramos autoestima? ¿Qué tal si hacemos reconocimientos de nuestras partes, de nuestros roles, incluso de aquellas partes, roles, sentimientos que a lo mejor ustedes mismos muchas veces vienen negando, ¿no? Recuerde que siempre la energía con tanto planeta en Aries, pues esto es anti-Tauro. Cuando está tanto planeta emergiendo en la psique, Tauro como que se incomoda un poco y Tauro dice, otra vez, ¿qué más hay que cambiar? ¿Qué más hay que hacer? Pero aquí la invitación es muy contigo, es muy como apreciar la vida. Esto es como muy una semana de ser muy gurú con ustedes mismos, aprender a ser su propio Buda, aprender a ser su propio guía espiritual, despertar y conectar con esa energía mística, con esa energía del self. Eso es lo que está pidiendo tanta energía en el inconsciente, en la casa 12. De otra manera podemos ver imágenes y se puede ver el entorno o puedes llegar a interpretar el entorno como que es demasiado nefasto, como que las cosas no están saliendo a mi acomodo, como que ¿qué más quiere la vida de mí? ¿Sabes? Como que a veces entrar en esa sensación de que hago y hago y hago y como que no tiene sentido, ¿no? Como que qué sentido tiene mi vida entonces si esto se está marcando de esta manera. Esta semana del 13 hasta el domingo 19
Pues este mandala se está ocupando de eso, de que trabajes mucho tu inconsciente, trabajas mucho el linaje, y hay algo clave con Mercurio entrando en la casa 12, darnos cuenta. Mercurio es el planeta que cuando ingresa a nuestra casa 12, como tú lo vas a tener, Tauro, ese Mercurio está diciendo, mira, aquí esto es lo que no habías visto, lo que no habías entendido. Mercurio llegando a Aries en la casa 12 es, ¡puf! Es como cuando entras a un túnel, todo está oscuro y de repente alguien enciende un fósforo y puedes ver como que hay una chispa, hay una luz, la famosa luz al final del túnel. El ojo es Mercurio. Mercurio es el ojo, es darme cuenta. Entra un signo ariano que corresponde a tanta energía de la psique que ahorita estás teniendo con Saturno, tanta exigencia. Aprovecha toda esa energía de autoexigencia para crecer, para ser mejor, para valorarte, para darle también credibilidad a tu vida, a lo que has venido haciendo. Yo creo que es el panorama muy bonito donde hay que aprender a soltar en esta etapa, sobre todo temas muy tuyos, temas de si de pronto eres ascendente Sol, Luna, Tauro, ay, pero es que antes se hacía así, antes era distinto. Eso también puede dar mucho, ¿no? La casa 12, que me quedo como en el ayer, añorando de pronto esos momentos de querer cambiar el pasado, ¿no? Porque también tanto planeta ofrece eso, como que, ay, lástima que no hice, o lástima que sí pude, o si pudiera devolver el tiempo, aquellos tiempos, ¿no? A veces esto también da con ese Neptuno para lamentarnos un poquito por el ayer. Y todo este mandala está ofreciendo energía de acción y de movimiento, madurez de mi propio Buda. Una semana donde vale la pena que Tauro conecte con su propio Buda interior y ahí es donde más sabiduría va a contar, ¿no? A esto sumémosle que la luna está próxima a ingresar también al signo de Aries en esta semanita. Entonces, pues los pone un poquitico como muy emocionales, ¿no? Entonces, Tauro, pues es linda la emocionalidad, pero utiliza todo ese combustible para crecer. Vámonos con Géminis. Vamos a mirar cómo se ocupa la astrología psicológica para ascendentes, soles o lunas Géminis este lunes 13 hasta el domingo 19 de abril. Bueno, Géminis, hay un gran cambio, una gran transformación esta semana. El planeta que rige a Géminis es Mercurio. Esta semana ingresa al signo de Aries, luego de toda una fase de estar como muy perdidos en el limbo. Recordemos que Mercurio estuvo haciendo una fase de retrogradación en Piscis. Esto también hizo que Géminis estuviera como avanzando 5 pasos y retrocediendo 6. Entonces como que las cuentas dicen, no, ¿qué pasa? Que yo venía con esto, se frenó, se quedó, se perdió, ¿sí? Se quedó por ahí. Yo pensé que estaría ya más o menos haciendo esto y resulta que salió por otro lado. Pues bien, esta semana Mercurio ingresando a tu casa 11, haciendo un pequeño meeting, un meeting que va a estar haciendo con Neptuno, con Marte, con Saturno y todo esto le está diciendo a Géminis, mira, aprovecha todo ese talento comunicativo, todo ese talento de aprendizaje y toda esa energía volcánica a través del dar y del recibir, porque Géminis es muy de dar y recibir, compartiendo en comunidad. La zona más poblada que tienes es comunidad. Vale la pena tomar una terapia, Géminis, ascendentes, soles. Si de pronto ustedes ven que hay demasiada turbulencia mental, que esto suele a veces atacar a Géminis, el mal del pensador, como que hago, como que no hago, espero, hacia arriba, hacia abajo, esto cómo es, alto pero corto, adentro pero afuera, caliente pero frío. Cuando se pone la energía muy así, pues es un excelente momento para salir un poquitico a compartir con los demás la información que tú tienes, la energía que estás condensando, las ideas, ¿no? Refrescar ideas, aprender cosas nuevas. Es una excelente semana donde la energía te invita a compartir con otros, a hacer intercambio en comunidad y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que tú tomas tan personales, Géminis, no, pero es que los otros también les pasa, pero es que hay gente que también vive estas situaciones y hay gente que incluso puede llegar a darse que es mucho peor, ¿no? También estos temas. Miremos que la casa 11 cuando tiene tanto planeta, pues nos invita al mundo a exteriorizar, a hacerlo de una manera colectiva, a utilizar las herramientas de avance, a catapultarnos hacia el futuro, a aprender a diseñar nuestro futuro a través con las herramientas que la vida nos ofrece ahora. Creo que el compromiso en comunidad, esa es la palabra adecuada,
el compromiso en comunidad con ese stellium que hay en la casa 11, pues viene muy bien. Es una época de grupos, Géminis, no es una época de estar solo. Cuidado con esto, ¿no? Aquí vale la pena decir ascendentes Géminis, soles y por ahí que entren en esa lejanía. Géminis, tú no eres un signo, no es una buena idea para que Géminis se aísle en este momento. No, 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 por el contrario, es una semana para entrar en comunidad, es una semana para entrar de manera propositiva con todos, es una semana que ofrece un escenario mucho más volcánico frente a esto. Compartir las ideas de pronto sin aferrarse a que una u otra tiene que ser, ¿sabes? Que tendría que ser únicamente la mía. ¿Qué pasa con esta situación? Como Saturno también está en Aries en la casa 11, pues es un buen momento para encontrar un punto, un anclaje, Marte señalando y diciendo, mira, por aquí es. Esta es la manera de seguir el camino, esta es la manera de llevar todas esas ideas a una escala superior, hacer como un upgrade en nuestra vida. Apaláncate, Géminis, de todo eso y no te la vayas tanto por solitario, porque el mandala ofrece una energía muy comunal, ofrece una energía muy en comunidad, en compartir con otros y no tanto estar como por separado. Eso uno. Clave, 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 clave si eres ascendente Sol, Luna, Géminis. No te tomes la vida personal. Géminis tiene ese pequeño talón de Aquiles que a veces le da por tomarse los temas personales y con tanto que hay en la casa 11 es que lo dijo por mí, es que tal cosa no me miró, es que sí me hizo, es que no me hizo. Recuerden que Géminis tiene este tema de la niñez, ¿no? Es uno de los signos soles y ascendentes en Géminis que vinieron a aprender a ser adultos, venir a crecer con su propia autoridad. Y pueda que ese Marte pues gatille en algunos puntos reflejos que ellos no lo sientan como tan auténticos o que no esté como tan acomodado para quizás las ideas que ustedes puedan llegar a tener o las creencias también. Entonces es una muy buena semana para trabajar eso. ¿Quiénes son de ascendentes soles en Géminis por aquí? Los leo. En TikTok hay alguien de signo Géminis, ascendentes. Por acá en Instagram, en Facebook, los leo por acá en YouTube. Si me lo dejan saber, genial. Cáncer, vamos a mirar para Cáncer. ¿Qué ocurre con Cáncer esta semana? Bueno, crustáceos del zodiaco. 13 al 19 de abril, una puesta en escena donde, ay, Cáncer, la cosa se pone manga por hombro. Traducción de manga por hombro. Tanta energía en la casa 10 se vuelve muy exigente para que Cáncer se movilice, que Cáncer esté ahora más que nunca echándole cabeza, cabeza fría. Si tienes a Mercurio en Aries en la casa 10, con Marte y con Saturno, este stellium, este trío, estos tres planeticas ahí en esa casa de la exigencia y de la madurez, ¿qué edad tienes, Cáncer? Mira qué edad tienes. Mira tu cédula, mira si tengo 20, tengo 25, tengo 30, tengo 40, tengo 50, tengo 70 años. ¿Cuál es la edad que tienes en este momento? Saturno, Marte y Mercurio en Aries, en la autoridad, en la casa del patriarcado y de la cima está diciendo, asúmete, recógete, ármate, llénate de esa propia autoría. ¿Sí? La vida es tuya. ¿Sí? Las decisiones son tuyas. La energía y el mandala está siendo muy exigente. Yo creo que no hay un panorama más exigente para Cáncer que tener a Marte, a Saturno y a Mercurio en Aries en la casa 10. Esto es como la vida diciéndole no más Cáncer, esto sí va, esto no va, toma decisiones cardinales. Fíjate cómo Aries es un signo cardinal, igual que ustedes, los Cáncer es un signo muy cardinal, lo mismo que pasa con Libra y lo mismo que pasa con Capricornio. Solo que ahora este stellium le está diciendo a Cáncer, no lo pienses tanto, porque ya está todo mostrado, ya el mundo sabe, ya tú sabes de qué va tu mundo, ya tú sabes cómo has venido sembrando y cómo has venido cosechando. Es como la vida también diciendo, o aprovechamos y hacemos lo que debemos hacer bien hecho, porque tenemos la guillotina, Cáncer. Saturno cuando está en Aries en la casa 10 está vigilando que Cáncer haga, no te puedes, por ejemplo, pasar el semáforo en rojo, donde diga no estacionarse, no hay que estacionarse. Si esto yo a conciencia sé
que por ahí no es, que esto empezó mal, pues este es el momento de enfrentarlo. Es el momento de disolver todos aquellos temas que ya no están funcionando y que yo quizás estoy dándole respiración boca a boca al muerto a ver si resucita. Hay que enterrar los muertos, es lo que nos está diciendo tanta energía tan severa en el signo, en un signo y en una zona además, que es la zona de Saturno, es la zona de Capricornio, de mucha exigencia. Entonces, conclusión, es una época donde el mandala invita a Cáncer a que crezca, a que asuma su matriarcado, su patriarcado, a que represente el rol que le corresponde dentro de los suyos, dentro de su propia vida y que utilice lo que tiene. Observemos que esta cuadratura de Júpiter hacia el Sol y próximamente que será una cuadratura también en relación a Saturno, es como otra de las 3 o 4 cuadraturas que vienen presentándose desde el 2025. Entonces es como ajuste de cuentas y es como la vida diciéndole a Cáncer a la brava, ¿por qué quieres seguir llevando esto si tú ya eres consciente que no va? Como por qué querer darle largas a algo y demás. Cada uno aplique ascendente, soles, luna, Cáncer, cada uno aplique esta energía donde ustedes perciban que, claro, esto debo aplicarlo yo en esta relación. Esto que estoy escuchando debo aplicarlo aquí con este hijo, esto debo aplicarlo aquí con mi pareja o con mi expareja, porque a lo mejor todavía, a lo mejor hasta todavía estamos enredados con temas de expareja, por ejemplo. Entonces esa es la energía que nos está pidiendo el mandala desde este lunes 13 hasta el domingo 19 para el signo de Cáncer, ascendentes, soles o lunas. Creo que es de mucha exigencia, ¿no? Mucha autoridad. Esa combinación de esos 3 planetas ahí, pues como que se pone muy clara, muy claro el tema. Vámonos ahora con Leo. Leones del zodiaco. Leo a partir de este 13 hasta el 19. Bueno, Leo, el astro mayor, que es el Sol, hace el último debut. Fíjense que es la última semana donde el Sol estará en el signo de Aries, dando muy buenas perspectivas y señalando mucho el norte hacia los nuevos rumbos que debe tomar Leos, ascendentes, soles y luna. ¿Qué pasa con esta energía? Hay que aprovechar que tienes a Mercurio, el filósofo, llega Mercurio a Aries a filosofar en la casa 9. Esta semanita Mercurio patrocina la comunicación, patrocina mucho el aprendizaje, patrocina mucho el dogmatismo, patrocina mucho como pensar diferente las cosas, hacer los temas de una manera más llevadera, que la vida tenga un sentido. Pues Leo, ascendentes, soles y luna vienen como muy pensadores, se van a poner ahora más de lo normal, como muy poéticos, ¿no? Muy inspirados, porque si veíamos a Leo las semanas antes con tanta energía de inspiración y de acción y movimiento, pues Mercurio termina de dar como esa poesía, como esa ilustración para que Leo perciba que tiene todos los elementos y que ese fuego y ese propósito de por qué hace lo que hace le guste. De las mejores cosas que puede tener Leo, pues es con Mercurio a la cabeza, o sea, en Aries, en la casa 9, donde nosotros logramos filosofar y cambiar también ciertas interpretaciones de lo que nos ha pasado y de cómo nosotros vamos a empezar a ver el futuro de ahora en adelante. Creo que es una propuesta donde evidentemente, muy evidente, con Marte, con Saturno, con todo este estelium en Aries, pues está convocando a Leo a hacer un gran trabajo de escritura, un gran trabajo de poesía, un gran trabajo audiovisual, por lo menos aquellos que trabajen los temas audiovisuales, porque la casa 9 se nos vuelve ese sitio donde nosotros, el por qué y el para qué, por no en vano se llama el área de la filosofía de vida. Cuando Mercurio entra allí, pues es como también empezar cerrando un propósito, culminando un tema, como habiendo hecho ya un trabajo muy mercurial, muy mental, y ahora es la puesta en escena para emprender un libro nuevo, para emprender cosas distintas, pero sobre todo está siendo muy mental, Leo. Esta semana va a ser de mucho pensar, actualizar, replantearse también. Recordemos que Mercurio las últimas semanas estuvo en Piscis, en la casa 8 para Leo, retrogradando, entonces viene de hacer procesos de insight, de entender, de comprender. Leo es un signo que viene de casa 8, es decir, de hacer muchos cortes, muchos soltar de por qué y para qué es. Y la casa 9 ofrece ahora con Aries toda esta energía de cómo lo hago, lo reescribo, cómo retitulo y cómo saco estas nuevas versiones, claro, que me nutra, que me sirva y que lo pueda utilizar a mi acomodo, que lo pueda utilizar también
en mis zonas actuales, ¿no? Creo que es una puesta en escena que le viene muy bien para los leones y obviamente deben aprovechar esta última energía que tienen porque el sol ya va a salir, sale esta semana de Aries y ya va a entrar de pleno al signo de Tauro. Entonces, esto sí va a cambiar. El próximo horóscopo no va a ser tan así. Entonces, pues vale la pena también que ustedes vayan teniendo como esos espacios. Leo, ¿quiénes son los Leo? Aprovecho para leer a los Leo. Aquí en TikTok, en Instagram, en YouTube, ¿quiénes son de signo Leo, ascendente, Sol, Luna? Como que entrar con esta energía de Leo, a ver si algunos de ustedes se conectan. Aprovecho para invitarlos, recordarles acerca de nuestro viaje el próximo mes. Ya estamos a muy poco tiempo, ya se nos acabó y vamos a estar haciendo un viaje el día viernes 22 de mayo y el sábado 23 de mayo. Nos vamos a estar reuniendo en Ciudad de México para ir juntos a nuestro viaje en las pirámides de Teotihuacán. Pueden ingresar y pueden mirar toda la información que tenemos en la página web www.Centro Holístico Javier Aragón. Aquí ustedes van a encontrar el despertar del ADN solar. Es el encuentro que vamos a estar haciendo, este retiro, el próximo mes, ya estamos encima. Va a ser el 22 de mayo, viernes 22 de mayo y sábado 23. Nos vamos a reunir para ir hasta la Pirámide del Sol en Teotihuacán. Eso queda como a hora y media, máximo 2 horas de Ciudad de México, donde vamos a estar recibiendo este gran trígono entre Urano que entra de pleno a Géminis en conjunción con el Sol. Esto va a ser potentísimo, además en trígono con Plutón en los primeros grados de Acuario y pues este fin de semana vamos a estar viviendo este gran portal. Por eso el itinerario va a ser viernes 22 y sábado 23, 2 días donde vamos a estar aprovechando allá en la Ciudad de México. Yo feliz porque ya esta cuenta regresiva está acabando y voy a poder darnos un abrazote de oso y hacer nuestra meditación así como les estoy compartiendo en pantalla, hacer esta meditación allá en la pirámide de Teotihuacán. Qué rico poder recibir este aspecto astrológico que vamos a tener, la entrada triunfal de Urano en Géminis, además en conjunción con el Sol ese fin de semana. Creo que es un momento maravilloso para dedicárselo a la mente, porque este tránsito es muy mental, es muy neuronal, es muy del sistema nervioso, es como muy de los nuevos códigos que también y la nueva información que el universo tiene de manera humana para nosotros. Hay que aprovechar estos momentos. Por eso cordialmente invitados para que me acompañen ese día. Toda la información está en las redes sociales, ustedes la pueden encontrar claramente ahí en la página web o ustedes simplemente encuentran el link y ahí ustedes van a poder observar todos los detalles y lo que vamos a hacer el día 1, lo que estaremos haciendo el día 2 y yo encantado de poder compartir con ustedes también. Entonces ya lo sabes. Vamos a pasar con Virgo, a ver cómo nos va en este caso con Virgo. ¿Cómo se acomoda la astrología psicológica para Virgo? Vamos a utilizar un colorcito café para Virgo. Y vamos a mirar qué nos dice esta semana del lunes 13 hasta el domingo 19 para Virgo. Bueno, una muy buena noticia que recibe Virgo esta semana. Su planeta regente Mercurio sale por fin de la zona 7. Uy, esto ya es una muy buena propuesta. El hecho de que Mercurio se mueva, salga de Piscis, ingrese a Aries, pues esto ya pone como los timbales diferente. Virgo es una semana mucho más tranquila que las anteriores. Claro, el planeta que rige a Virgo es Mercurio y cuando Mercurio está al frente en la casa 7 en Piscis y más ahora que estuvo haciendo fases de retrogradación, pues esto no sé si es el otro, no sé si soy yo, como que de esa confusión venía Virgo. Ahora esto ofrece una capacidad más bonita de entrega, es una semana muy espiritual para los Virgo. Observen cómo hay tanta autoridad, tanto estelium, Marte, Saturno, ahora que entra la luna esta semana también en Aries. Obviamente Virgo tiene un gran arsenal en la casa 8 para inspirarse. En la casa 8 no solamente mueren las ideas, en la casa 8 no solamente mueren los pensamientos, también en la casa 8 es como el ave fénix de nosotros. Resucitamos de las cenizas. ¿Cuáles son aquellos pensamientos y creencias que vale la pena rescatar y volver a fijar como propias? Esta semana, Virgo, algo que no le queda difícil porque Virgo es muy aplicado,
Pues esta semana hay una gran energía para decir, a ver, esto sí me sirve en la vida, esto sí debe continuar, este tipo de costumbres, este tipo de creencias me aportan, me nutren, evidentemente las voy a continuar, las voy a mejorar. ¿Cómo puedo hacer un upgrade en mi forma de pensar? Eso es lo que está pidiendo Marte en conjunción a Mercurio, a Neptuno, todo ese estelium de planetas en la casa 8. ¿Cómo puedo mejorar mis hábitos? ¿Cómo puedo mejorar las cosas que puedo hacer? ¿Cómo puedo tener una mejor impronta mental acerca de mi vida, de mi pasado, de mis relaciones, de mis trabajos? ¿Cómo puedo alimentarme de todo eso sin caer en el juicio, sin caer en el drama? Porque también cuando Mercurio llega a la casa 8, pues claro, al encontrarse con tanto planeta junto, todo esto también puede ser un tema para dejarme caer emocionalmente y sentir el drama de la 8 donde no hay absolutamente nada. Y no, aquí es donde la vida también está diciendo, a ver, ¿cómo reciclo? ¿Cómo hago este reciclaje en formas de pensar que me nutra? No todo es malo, Virgo, tampoco todo es bueno, pero ¿cómo aprendo? Cuando Mercurio ingresa a la casa 8 y se encuentra en conjunción con Neptuno, con Saturno y con Marte, como te va a pasar esta semana, pues está clarísimo. Hay temas que debemos asumir, hay grandes verdades que debemos aprendernos a decir y de eso se va a encargar Mercurio, de invitarte a decir, mira, date cuenta que aquí pasó esto y por qué pasó. Ah, porque tú también tuviste que ver en aquello. Mercurio en casa 8 dice, no, pero mira, a ver, esto no lo has revisado, pero acuérdate qué pasó aquí. Pero fíjate que acá volviste a cometer lo mismo y aquí le diste la misma interpretación a esto, pues obviamente cómo te ibas a sentir. Mercurio cuando está en conjunción con Marte y con Saturno en la 8 es como que es tan evidente que digo, uy, sí, y empiezo como a reflexionar, típico de la casa 8 donde reflexiono yo con yo, Virgo con Virgo, ascendentes, soles o lunas, y dice, no, pues la verdad sí, o sea, ya me quedó claro, no, pues obvio. Grandes insights, grandes verdades que puedo aprender a decirme con Mercurio en la 8 y decir, bueno, pues también es cierto que mi parte es esta, mi participación fue esta, mi granito de arena fue este y pues obvio, entonces debo mejorar esto, debo hacer lo otro y todo lo demás. Creo que es un excelente aspecto astrológico para que ustedes aterricen en cuanto a las cuentas que posiblemente semanas antes, con ese Mercurio ahí perdido un poquito en Piscis, pues no se podía ver con tanta claridad. Ahora como que en la 8 en Aries, es más que evidente y digo, bueno, ya me queda claro de qué sí, de qué no, qué aspectos debo cambiar en mi vida. Creo que es una semana de un gran reciclaje que pueda hacer Virgo y una gran transformación y esto les va a servir mucho para también que la somatización, el soma que ustedes puedan estar generando en sus vidas, pues cambie, ¿no? Recuerden que si hay un signo del zodiaco que está súper destinado a la somatización, pues ese se llama Virgo. Es muy fácil que Virgo somatice los temas emocionales o los temas de trabajo o los temas que a veces no se logran decir o no se logran hacer como con tanto ahínco o como con tanto resultado, ¿no? Entonces esto le va a venir muy bien en esta semanita para que ustedes hagan como esa reflexión, ¿no? Puedan tener esa reflexión ahí. Bueno, ¿quiénes son ascendentes por aquí de los que están en vivo, de los que estamos por aquí en vivo hoy sábado 11? ¿Quiénes están por acá en este caso que sean de este signo, que nos lo cuenten? Vamos con Libra. Bueno, Libra. Uy, Libra tiene una semana bastante, pues, ¿cómo le diríamos a esto? Una semana que los invita a un cara a cara. Este es el famoso cara a cara de Libra. Libra, pues tienes una semana muy inclusive. Mira, un stellium que ofrece, vamos a enumerar esto. Mercurio, Neptuno, Marte, Saturno, Sol y Quirón. Todo en la casa 7. En ustedes, nada. Pero Libra, ¿qué significa esto? Que tanto planeta esté en Aries en la casa 7 que tiene que ver con las relaciones, sobre todo Mercurio. Mercurio le encanta, a Mercurio le encanta generar, cuando llega a la casa 7, o sea, tu casa, Libra, le encanta generar puentes de comunicación. Si esta semana llegas a sentir
que la comunicación con algún miembro de la familia, con tu pareja, con algún jefe, con alguien de tu entorno, con un otro, que ese otro podría ser hijo, jefe, pareja, amigo, vecino, etcétera, es compleja, es tensa, es difícil. Aprovecha esa oportunidad que la vida te está dando para hacer un ejercicio de sublimación. Si de entrada tú eres de signo Libra, ascendente, luna Libra, y tú ya sabes, yo con esta persona no me la llevo, preciso me toca hablar. Yo con esta persona tengo esta diferencia, preciso tengo que hacer esto esta semana. Aprovecha eso para entrar en un proceso alquímico que se llama sublimar y de decir, bueno, un momentico, ¿por qué no me la llevo con esta persona? Es que esta persona hizo esto, me hizo aquello, me hizo lo otro, es que es así, es que es así, pa. Bueno, pero a ver, el trabajo que yo vine a hacer es comunicar, generar puentes de comunicación y aprender a llevármela bien y saber bien del otro, aprender a ver el otro panorama. Eso te va a permitir ubicarte en un lugar y hacer tu observador, ubicar tu observador de una manera que tú digas, bueno, ¿cómo puedo cambiar esta interpretación que estoy haciendo del otro? Sin caer en el juicio de que es que no me gusta el otro porque es que es esto. Porque eso es muy fácil, eso es crítica a la final, es que con esta persona no porque tal cosa. ¿Y cómo utilizo eso que es tan incómodo en el mundo de las relaciones? Claro, no vamos a decir que no, hacer esto es incómodo, ¿sabes? Bajar un poco la guardia y llegar a ese punto de conciencia de decir, bueno, es que esta persona me enoja o me choca esto de esta persona, ¿sabes? Y comerme eso, tragarme eso y decir cómo puedo interpretar a esta persona distinta. Pues eso es un trabajo muy alquímico, eso es un trabajo de Mercurio en Aries en la casa 7 de reflejo para Libra. Eso es lo que está pidiendo este Stellium en Aries. ¿Cómo puedo aprovechar para aprender del otro sin caer en el juicio, sin caer que el otro es esto? Porque al frente tienes a Marte, al frente tienes a Mercurio, al frente tienes a Saturno. Entonces, o una de dos, o puedes ser tú el que esté interpretando el arquetipo de todos estos planetas y seas tú el serio, seas tú el que inconscientemente rechaces, digas, etcétera, o sencillamente no hablo, Mercurio en oposición a Libra, me quedo callada mejor. Puede ser tú la que interpretes eso o pueda que el otro lo esté interpretando, pero que a la final se relaciona contigo. Es decir, la invitación esta semana es que sea como muy PNL, muy programación neurolingüística, muy inteligencia emocional, a través de los códigos de la comunicación. ¿Será este el momento para hablar o mejor lo abro en otro momento? ¿Será que lo invito a un café? Como que estar mirando, haz uso de tus dones. Libra, aprovecha que tienes tu planeta regente en Tauro, haz uso de esa dulzura, de esa dulzura que tú tienes, haz uso de ese encantamiento y de esa facilidad para el diálogo y las buenas relaciones para que esta semana pues puedas disfrutar del otro y no te juegue una mala pasada el ego diciendo, es que sencillamente esta persona no me cuadra por esto y el trabajo no queda hecho. Entonces es una semana como muy coaching, podríamos llamar, como que aprendas a coacharte tú mismo en relación a, claro, con tanto planeta al frente, también es un muy buen momento para Libra de tomar una consulta. ¿Por qué no? Porque en la casa 7 también dialogamos con el psicólogo, con el astrólogo, en la casa 7 también tomamos terapia y en la casa 7 pues aprendemos finalmente del otro en decir, mira, tengo esta situación, ¿cómo la puedo manejar? Entonces, un excelente momento para que vibren desde ahí. ¿Quiénes son de signo Libra? Ascendentes soles. A ver, hoy sábado 11 de abril, ¿quiénes tienen la energía de Libra? Por aquí en TikTok, los leo. Por aquí está Lilia que dice yo. En Instagram, en YouTube. Mientras ustedes, en YouTube está como caído YouTube, como que en YouTube no hay nadie, como que YouTube a veces es tierra de nadie. Eso es una soledad, un silencio sepulcral que yo digo, Dios mío. ¿Será que solamente se va el internet para YouTube y queda abierto para las otras redes sociales? Es algo extraño. Si de pronto alguien me está escuchando en YouTube, que pueda enviar un mensajito, un hola, aquí estamos, sería genial, de mucho provecho. Recuerden que ahora esto funciona así, ¿no? Mientras tanto, voy con Escorpio. Bueno, ¿qué tanto ofrece la energía esta semana? Astrología psicológica para Escorpio. Bueno, Mercurio entrando en Aries en la casa 6. Escorpio está
a todo vapor. Escorpio va a 1000 por hora. Escorpio está hablando, haciendo, poniendo, cantando. Escorpio está diciendo manitos y piecitos, ¿para qué los tengo? Y cabecita, ¿para qué la tengo? Pues Escorpio, una semana de mucho trabajo, una semana de mucho labor, una semana de mucha autoridad. Es una semana también de colocar las piezas del rompecabezas donde van. Entonces, Escorpio, la invitación que te hace la energía, tanto planeta en las 6, pues, ¿qué puedes mejorar? ¿Qué puedes ajustar? ¿Qué puedes reemplazar? ¿Cómo puedes recuperar también tu fuerza de trabajo, tu poder contigo mismo, los hábitos? Quirón también está ahí junto con el Sol en esta maravillosa conjunción esta semana que te dice, Escorpio, estamos consumiendo lo que debemos consumir. ¿Cómo va la nutrición? ¿Cómo va la dieta? ¿Cómo son mis hábitos? ¿Cómo está mi día a día? ¿Y cómo lo puedo mejorar? ¿Cómo podemos hacer estos insights? ¿Cómo puedo hacer este upgrade? Sería genial con este Mercurio en Aries en tu casa 6, Escorpio, que te permitieras en esta semana hacer un emprendimiento distinto, darle fuerza a una energía distinta, a otro plan, qué sé yo, algo que se te ocurra, porque todo este stellium viene de casa 5. Entonces Escorpio está que se trabaja, que se habla, que se estudia, que dice, ya universo, dame tantas cosas, dame las oportunidades, dame los caminos, conéctame con las personas que deben llegar a mi vida. Pues todo eso que se pide muchas veces con ahínco, con fuerza, con fe y sobre todo con fuerza de acción, que me encanta de esta posición. Recuerden que uno de los planetas que rige Escorpio pues es Marte. Y ahora Marte se ocupa en el otro signo que rige, que es Aries, lo cual beneficia mucho la movilización de proyectos, de trabajo, de salud, de qué hacer. Mercurio dando las ideas a Escorpio de cómo poder mejorar en Aries. Este va a ser un signo. Si tú conoces a alguien ascendente en Escorpio, Sol Escorpio o Luna, mira, aprovéchenlo, hagan una sociedad, hagan algo, salgan a bailar con un escorpio, salgan a hacer algo con estos escorpio que están que se trabajan, están que hacen 1000 cosas, están que se corren la maratón, ellos están a flor de piel. Cuando la casa 6 se le llena a un escorpio, no hay quien lo pare. No hay quien lo pare, además con semejante stellium que tienen allí próximamente la luna. Esto es un tema de estar brincando y haciendo cosas. Muy bonito, muy bonita esta energía. Venus en Tauro no ofrece uno de los mejores panoramas para Escorpio. Recuerden que Venus, cuando se ubica en Tauro en la casa 7, pues muy buena posición para Tauro, eso sí, pero a Escorpio lo lleva a que se rete un poco más, a que se exija. Entonces, aquí también la vida, por otro lado, le está diciendo a Escorpio, ¿y qué tal si damos un extra? ¿Y qué tal si te exiges un poquitico más en ciertas cosas? Decíamos en el horóscopo pasado que si eres Escorpio no puedes ser sedentario. ¿Y qué tal si te exiges un poquito más, sobre todo en aquellos hábitos que te cuesta, ¿no? Que a veces a Escorpio hay algunas cositas. Sí, sí, porque es el signo. Recuerden que Escorpio es un signo que necesita sentir pasión. Y cuando Escorpio no siente pasión, pues sencillamente pierde las ganas y pues ya no le entra mucho. Necesita estar como bajo la tela de la pasión para poderlo sentir. Pues es un muy buen momento, Escorpio, para que aproveches también en cómo te puedes estirar y dar una cuota extra en pro de lo que tú estás haciendo, ¿no? Como que en distintos aspectos de tu vida, cómo puedo mejorar. Siempre verlo no como una exigencia de que me toca, no, cuidado con el me toca, sino mejor el elijo. Elijo esto o elijo lo otro y desde esa línea pues se va a ver mucho mejor la vida, desde esa línea de elección. Vamos a Sagitario. Sagitario, la perspectiva astrológica que tiene la semana de este lunes 13 hasta el domingo 19 de abril, desde un punto de vista psicológico, pues ofrece mucha actividad con Mercurio en los planes de movimiento. Sagitario no es un signo que casi que no tiene dónde quejarse. Todos los planetas en Aries favorecen temas a Sagitario, favorecen talentos, favorecen dones. Hay una energía muy bonita para Sagitario, bastante prometedor en hacer énfasis sobre todo en el sentido de mi vida. La casa 5 a veces se logra manejar única y exclusivamente como, ay, los hijos o los noviazgos, pero desde el punto de vista psicológico, la casa 5, cuando el sol está allí, es el para qué.
Empecemos por el Sol, que es el para qué. ¿Para qué estoy haciendo esto? Cuestiónate, Sagitario, cuestiona tu vida, cuestiona tus relaciones, cuestiona tu mundo en todo sentido. ¿Para qué lo hago? O sea, esto me nutre, ¿por qué? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por automático? ¿O esto hace parte de mis elecciones, de mi gusto? Por eso la casa 5 es un excelente escáner, ahora con Mercurio, para entender un poquito más mi vida a profundidad, con el espíritu sagitariano. Estoy haciendo esto porque no hay nada más que hacer. Estoy haciendo esto porque es que esto lo vengo haciendo hace 10 años y pues toca. Estoy haciendo esto porque ¿qué otra cosa más haría si no es esto? Eso es lo que la vida está invitando a Sagitario a que vea un poquito más allá con ese fuerte Mercurio en Aries de que es posible hacer muchas cosas, que tienes talento para otras cosas distintas a las que actualmente estás haciendo. También es una casa donde yo me lleno de motivos para estar vivo. Por eso la casa 5 es la casa de la felicidad, es la casa de la alegría, es la casa de la espontaneidad, es donde yo me siento espontáneo. ¿Y cómo nos sentimos espontáneo? Cuando yo conecto con esa chispa, cuando yo conecto con el alma. Como hay tanto planeta, Saturno, Marte, Neptuno y ahora entra Mercurio, pues es cuestionarme eso, realmente lo que yo hago, el por qué y el para qué de mis días en todo. Ustedes dirán, bueno, Javier, pero eso lo aplico en qué área de mi vida. Mira tú en qué área de tu vida estás en automático. Me levanto y tomo esto. ¿Y por qué estoy tomando esto? O sea, ¿esto me nutre? ¿Esto me gusta? ¿Esto por qué lo estoy haciendo? O lo empecé a hacer de manera inconsciente hace mucho tiempo y para donde va Vicente va la gente. Y yo estoy repitiendo sin ser consciente. Fíjense que Mercurio en Aries en la casa 5 pide conciencia, pide como, hey, mira todo esto que a veces no se tiene tan presente, analízalo de profundidad si es tuyo. Estas palabras, ¿por qué las digo? Este estado de ánimo recurrente en mí, ¿por qué? ¿Por qué últimamente tristeza? ¿Por qué últimamente ansiedad? ¿Por qué últimamente somatizo estos estados de ánimo? ¿En qué momento compré esto? ¿En qué momento compré este producto y lo he venido cargando ahí como que es parte de mi vida y se me volvió ahí una llaga, se me volvió ahí, ¿sabes? Se me volvió ahí como un siamés. No, un momento. Empiezo a vivir con más conciencia. Eso es lo que pide el Sol en Aries en la casa 5 haciendo trígono a Sagitario, ascendentes, soles y luna. Como que la vida tiene un propósito y nosotros somos arquetípicos de eso, las imágenes, somos los arlequines que interpretamos lo que álmicamente vinimos a hacer. Por eso esta entrada de Mercurio en Aries le dice en la casa 5 a Sagitario pensar, utilizar ese pensamiento crítico en decir verdaderamente me estoy gozando y estoy sintiendo que mi vida tiene una misión y una visión coherente a mi sentir álmico espiritual, o estoy ahí como en automático, como ya de manera mecánica, como manejar a veces, como respirar o comer, como que se nos vuelve muy así y se pierde la alegría, se pierde la chispa del porqué y como que ahí la vida me va trayendo. Fíjense que todo esto está haciendo un aspecto astrológico que se llama trígono para Sagitario, pero también es el insight, ¿no? También es la invitación a que si tú eres ascendente en Sagitario o tienes el sol o la luna, pues que conectes con esa esencia, si verdaderamente está. Claro, para los que esté, pues maravilloso, porque está viva, quiere decir que es muy coherente lo que estén haciendo ahora en relación a lo que muestra el mandala para esta semana, del lunes 13 hasta el domingo 19. Pero faltará además que algunos Sagitario o ascendente pues estén ahí como esperando, ¿no? Como esperando mejor que sucedan ciertas cosas. Entonces es un gran momento para hacer estos insights. Muy bien. ¿Quiénes Sagitario le resuena por acá? ¿Quiénes están por aquí que me estén escuchando ahora en vivo? Capricornio. Vamos para Capricornio en esta semana. Leí por ahí algunos mensajes del horóscopo pasado donde, ay maestro, pero ¿por qué dices eso de Capricornio? ¿Por qué te querías saltar a Capricornio? No, era una broma de tanto planeta. Bueno, pues esta semana sigue siendo muy parecida. Recuerden que esto no se va a quitar de una semana para otra. Sigue siendo muy parecida a la pasada, solo que ahora se le suma la Luna y solo que ahora se le suma Mercurio. Conclusión. Pues si la semana pasada hiciste el trabajo correcto, Capricornio, de estar mirando tu profundidad, tus raíces, de estar mirando tu hogar, tu sentir, tu cuerpo,
tu forma de ver la vida, pues ahora con la Luna y con Mercurio en Aries en la casa 4 con mayor razón. Ahora es momento de ver la vida a lo capricorniano. Ustedes, los ascendentes o los soles en Capricornio, son un signo que requieren de la palabra que los mueve. ¿Qué mueve a un Capricornio? Metas. La vida sin metas para una persona de sol, ascendente o luna en Capricornio no tiene sentido. Sí, no tiene sentido. O sea, un Capricornio tiene metas y para Capricornio es muy importante lograr la meta o conseguir esa meta a lo que se entrega, a lo que encarna. Por eso es un signo de elemento tierra, tercero de elemento tierra, y es el que gobierna justamente las metas que se estudian en la casa 10. Luego entonces, toda la energía planetaria está en la casa 4. Raíz. Es muy difícil, Capricornio, ascendente, solo luna, lograr metas si no fijamos buenas raíces. Ahora con tanto estelium, con este tanto planeta que hay en la raíz, pues es la gran oportunidad donde el universo le está diciendo a Capricornio cómo, en qué tiempo, en qué forma, con quiénes, de qué manera, en qué lugar, cómo quieres que sea, cómo quieres que se llame, cómo va a ser, cómo vas a estructurar, donde ustedes pueden ser los grandes arquitectos de su vida, de sus metas. Si tú eres una persona ascendente en Capricornio, solo luna, y no tienes metas, empieza por ahí. Agárrese una agenda y diga, bueno, ¿cuáles son mis metas? No es que no se me ocurre nada. Pues ahí es donde necesitas utilizar a Mercurio en Aries en la casa 4, es decir, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde empezamos? Cuando tú vas a sembrar un árbol, antes de sembrar un árbol, debes observar primero dónde lo vas a sembrar. No es el hecho de irse a sembrarlo por sembrar, sino mirar dónde lo voy a sembrar. En este lugar, en este sitio, esto es cemento, puedo sembrar aquí en cemento, esto es tierra fértil, ¿qué pasa por aquí? Hay casas, hay carros, ¿dónde puedo sembrar? Ese trabajo de campo que se hace, eso es lo que está pidiendo esta semana del 13 al 19. Observa a tu alrededor y mira dónde quieres echar raíces en coherencia a las metas o proyectos que quieres alcanzar. Entonces es una semana donde Saturno también pide estructura, donde Saturno también pide liderazgo y es otro signo, al igual que Cáncer, lo mencionábamos, Capricornio, ascendente, soles y luna, es otro signo a la que la vida le está pidiendo esta semana, mira tu edad. ¿Cuántos años tengo yo? 14. ¿Qué debo hacer a mis 14 años? Tengo 10. ¿Qué debo hacer a mis 10 años? Tengo 30. ¿Qué debo hacer a los 30 años? Cronológicamente, porque Saturno, Marte, Mercurio, Neptuno están en la casa 4 en Aries, y esto es lo primero que le está diciendo, ubícate en tiempo, espacio y forma para saber qué hay y de acuerdo a eso empezar a cimentar. No, que tengo 50, ok. Y no es porque hayan cosas, no es porque la edad sea un limitante, no hay que verlo como un limitante, pero sí como un punto de referencia. Evidentemente hay cosas que a los 60 hacemos que a los 14 no. Evidentemente hay cosas que a los 20 hacemos que a los 70 no. ¿Sí? Hay una marca, hay una línea de tiempo, no queriendo decir que el uno sea más que el otro, pero eso es lo que nos está pidiendo Mercurio en Aries con tanto planeta en decir, ubícate primero en tu propio espacio. ¿Sí? ¿Quién soy yo acá? Mira los parentales, mira la familia, aquí soy autoridad, aquí me corresponde ejercer autoridad o por el contrario, debo ceder la autoridad porque ya mi hijo tiene 28, se me ocurre, mi hija tiene 25, yo no debo estar haciendo esto. Eso es lo que está pidiendo de manera psicológica tanto Planeta en la casa 4 como que ponte al día, ¿sí? Ponte al día, estructura tu agenda, estructura tu vida en muchos campos, en muchas áreas, porque hay mucho planeta junto que no está diciendo solamente en el amor o solamente en el trabajo, sino mira toda tu vida y di, bueno, ¿cómo me estructuro y cómo le doy a cada cosa su lugar, a cada cosa su orden, de acuerdo a jerarquía, tiempo, espacio, forma, etcétera? Como que hacer todo ese ajuste de... a veces Capricornio puede llegar a asumir roles que no le corresponden, por ejemplo. ¿Sí? Porque es el signo que por excelencia se siente llamado a que tiene que tener un patriarcado, una pertenencia, un don de mando, que eso es muy bonito, esa es la cima y ese es el tema. Pero
que eso vaya en coherencia a tus metas, a tus proyectos y a tu vida. Creo que es un ejercicio muy bonito que se puede hacer y de esta manera garantizar, sobre todo en temas de fijeza, seguridad y de hogar, pues que todos también circulen en eso. No es tanto decirle a los demás qué tienen que hacer, no es salir a decirle bajo la autoridad de otras personas o de los hermanos o de los mayores cómo tienen que vivir sus vidas. No, con que tú lo aprendas a hacer contigo mismo, está genial. Es como, es como hacer una gran invitación a reevaluar todos estos temas de adentro hacia afuera, desde la propia escala de seguridad, para irla proyectando también de acuerdo a que se integre y se trabaje con los demás. ¿Quiénes son de ascendente Capricornio o de signo Capricornio? Aprovecho para leerlos en este momento, que se conecten. Dicen por acá, ascendente. Otros dicen yo, maestro, tengo la luna en Capricornio. Mujeres con luna en Capricornio, esto sí que esto es todo un tema, ¿no? Las mujeres luna Capricornio, armas tomar, armas tomar. Acuario. Bueno, Acuario, Mercurio entra a la casa del pensamiento. ¡Wow! ¡Qué exigencia! Pues esta astrología psicológica en la casa 3, esto es tener el cuaderno abierto, tener el álgebra, tener el Google, tener la computadora, es como el universo diciéndole a Acuario, a ver, estamos en proceso de aprendizaje, estamos en proceso de comunicación, estamos en proceso de observar, analizar, discernir. Es un excelente momento para que Acuario se permita entrar, permearse, conectar con lo que la vida y los cercanos también le están enseñando. A veces creemos que el aprendizaje es única y exclusivamente tema de un maestro que me lo enseñe y si no, no estoy aprendiendo. Esa es una manera de recibir el conocimiento a través de un centro, a través de un estudio, a través de un maestro, de un guía. Pero también Mercurio en Aries en la casa 3 en conjunción y todo este estelium de planetas allí en la casa 3. ¿Qué estás aprendiendo de los cercanos, de lo cotidiano, de la convivencia? ¿Qué tanto estás aprendiendo de pronto del celador que abre la puerta y te hace un comentario? ¿Qué tanto estás aprendiendo de una persona en un restaurante? ¿Qué tanto estás aprendiendo de lo que ves? Mercurio en Aries, en la casa 3, es muy visual. ¿Qué tanto estás aprendiendo del mundo externo? ¿Qué tanto estás leyendo? ¿Sí? No tanto libros, sino leyendo al otro. ¿Qué tanto estás aprendiendo de tu entorno laboral, de los conflictos que se presentan con un cliente? ¿Qué tanto estás aprendiendo de los conflictos que se pueden llegar a presentar con un superior? Ese tipo de aprendizaje que está a la mano, que está en nuestro mundo circundante, eso es Acuario. Esta semana te está invitando el universo a que conectes también no solamente con los libros y con Google y con las disciplinas de pronto del yoga o la matemática o la geometría o los chakras o los cuarzos o la astrología o la psicología o la cábala, ¿sabes? No tanto el tecnicismo, que claro es importante, pero Mercurio dice, ¿y qué tanto aprendes tú del cotidiano, de la vida por vida, sin irnos a la especialidad per se, sino que conecto con mis hijos, cómo estoy leyendo a mis hijos, cómo estoy interpretando al otro, a mi pareja, cómo estoy interpretando los mensajes que me están llegando, cómo estoy interpretando al mundo y me vuelvo un gran aprendiz de la vida, soltando un poquito Acuario, tanto cuaderno, soltando un poquito tanto tecnicismo, soltando un poquito tanto que 5 más 5 es así, la perfección, porque como también está Plutón allí haciendo lo suyo, ¿verdad? Y ahora Mercurio se vuelve como muy, ¿y qué tal si soltamos un poquito el tecnicismo, el dogmatismo, ¿sabes? El es que yo estoy aquí, es que esto es así porque esto es Feng Shui, y esto es así porque es que esto es matemática, y esto es así porque es que esto es ingeniería de la buena, y es que la física cuántica dice que, dos puntos, y me entro a la sustancia de lo vivo, de la biología, y aprendo del entorno sin necesidad de tener que justificarlo en que Aristóteles dijo o que X persona dijo, sino que voy sacando ese aprendizaje. Es una gran semana para hacer esos insights acerca de creencias y del mundo que me rodea, y eso va a permitir que de manera fluida, de manera normal, orgánica,
Plutón en Acuario siga haciendo lo suyo y tú puedas también como cruzar esas líneas de los aprendizajes que ya has venido haciendo con tu toque, como que ahí se va integrando la información. Conclusión, es una semana muy informática, pero muy humana. Eso es lo que pasa, muy biológica, muy como visible a la actualidad. Es una semana que invita más a ser y a sentir dentro de la imperfección que ofrece la cotidianidad y dentro de los desaciertos que también puede, o las contrariedades que pueden ofrecer los dogmas. Fíjense cómo a veces en la casa 3 nos agarramos de algo y entonces si hay otra opinión distinta, como que no, porque aquí dice que es amarillo, entonces tiene que ser amarillo porque esto es física X o es cuántico y entonces es así. Y claro, cuando la ley, cuando la disciplina, cuando la norma supera el sentido común, pues ahí es cuando la evolución también se ve en entredicho. Pues una muy buena semana para ascendentes, soles y acuario en esto. ¿Quiénes son ascendentes, soles o acuarianos por acá en las redes? Y vamos con el último del zodiaco, Piscis. Piscis, Piscis. Ay, estos Piscis tan bellos, mira. Piscis con Mercurio saliendo de sus aguas, cada vez más limpios, cada vez más limpios. Yo creería que para la otra semana el próximo horóscopo Piscis queda limpiecito. Ya no va a estar Venus, claramente ya está en Tauro, ya todos los planetas pasaron a Aries, soltaron a Piscis, ya Piscis entra como en break momentáneo, porque Piscis también está que se trabaja. Ahora con toda esta energía de Aries que hay en la casa 2, pues Piscis siente que tiene 1001 razones para brillar más que nunca. Enhorabuena, Piscis. Mira, la entrada de Mercurio en Aries en la casa 2 termina de convencer a los piscianos que están en lo cierto, que evidentemente ya rompieron un ciclo, que están entrando a una apertura novedosa, que la palabra, que la intuición y el conectar con el self ya tiene un propósito mayor. Muchas dudas fueron despejadas durante la etapa de Mercurio retrógrado en la zona Piscis, tocando el nodo norte y todo esto. El hecho de que todo esto haya pasado, yo lo veo como cuando haces una buena recolecta de uvas. Y claro, hay unas que se caen, hay otras que están dañadas, hay otras que están maduras, hay unas que están más verdes, hay otras que tienen gusanito, y vas haciendo como esa recogida de la vid. Y en esa recogida de la vida incluso hay sol, hay lluvia y llegas a un punto del despalille y empiezas a quitar las ramas y a quitar las hojas y a separar las uvas que están dañadas de las uvas que están buenas y empiezas a separar una vez las buenas de las que están verdes y como que haces filtro y filtro y filtro y después de eso pasas las uvas por un proceso de estrujado y etcétera para poder sacar ese caldo, poder sacar esa sustancia y luego hacerle el proceso a ese caldo de retirarla por los filtros para quitar los sedimentos y pureza. De eso es lo que estoy hablando, pureza. En ese proceso está Piscis, en ese caldo, en ese que ya se puede probar por lo menos, ¿sabes? Cuando está recogiendo la uva, pues no tiene sentido probarla, porque nos saltaríamos una cantidad de procesos y finalmente el vino, aunque venga de la uva, si muerdo la uva, lo que va a pasar o lo que voy a sentir es amargo, es amargura. Piscis, si muerdes la uva de tu vida en este momento, te vas a ver amargo. Ya hiciste el proceso de, ahora ya puedes mover la copa y por lo menos probar algo. ¿Qué significa esto? Todos estos planetas en Aries en la casa 2 ya tienen más forma, ya tienen más idea, ya tienen más sentido de vida de por qué y para qué. Y ya le estás encontrando mayor propósito al ayer. Eso es súper importante para un signo de Piscis o ascendente o luna en Piscis. Encontrarle propósito a mi vida de manera humana, de manera colectiva. Porque además lo hemos dicho en muchos horóscopos. Es un signo que ha sido tocado por muchos eclipses. Actualmente siguen teniendo el nodo a 8 grados y un nodo en Piscis es poner a trabajar a ese signo en sentido humanitario, en sentido colectivo, pero esto no es fácil. Esto no es fácil porque cuando tú entras en contacto con el sentido colectivo, te empiezas a encontrar con una cantidad de fantasmas y de sombras del ayer
y una cantidad de fantasmas propios, típicos de Aries, ajenos totalmente a Piscis, donde tú dices, ¿y esto cómo lo manejo? ¿Y esto cómo lo manejo? ¿Cómo hago para ser mi propio alumno, mi propio aprendiz y al mismo tiempo ser mi propio maestro? Suena muy poético, pero llevarlo a la práctica de la vida a veces no es tan fácil. Ahí está Piscis, ahí está con todo ese stellium en Aries en la casa 2, que es la caja de herramientas, diciendo, a ver, esto lo puedo utilizar, esta creencia me sirve, sí, no, esto lo depuro, esto lo filtro, esto resuena conmigo, esto es muy mío, y adoptando creencias, fijando otra cosa, congelando imágenes, haciendo una depuración y siendo el gran arquitecto, ¿sí? El gran arquitecto y de la vida que desean tener y de lo que vienen a hacer. Es una semana muy así, es una semana de ser muy didáctico, de ser muy aprendiz, de ser muy habilidoso y de ser muy maestro al mismo tiempo. Creo que esta gran depuración que han tenido, máxime por Mercurio, ¿no? Porque Mercurio estuvo retrogradando en Piscis, entonces esto ofrece una escena de ser muy confuso. Ahora en Aries, en la casa 2, como que le encontré un talento y un valor de para qué. Pues esto va a tener su paga y va a tener su precio cuando pase a Tauro. Tiempo más adelante, unos más que otros menos que otros, pero por ahí va. Conclusión, Piscis, aprovechen porque ustedes abren el lunes 13 de abril con la luna haciendo conjunción con el nodo y siguen estando muy espirituales y claramente extrasensoriales y muy intuitivos. Pues no, finalmente es el signo de la intuición, es el signo del porqué de la vida y de por qué muchas cosas en relación a los otros signos. Enhorabuena para ustedes, los de signo Piscis. Me encanta esta energía que van a tener. Totalmente plausible y coherente a lo que han venido viviendo muchos Piscis. Pues bien, antes de irnos, invitarlos nuevamente. Recuerden que vamos a estar próximo mes, viernes 22 de mayo y sábado 23 de mayo en las pirámides de Teotihuacán. Que sea un momento para encontrarnos, que sea un momento para reunirnos. Claramente el objetivo es meditar en las pirámides de Teotihuacán y lo vamos a estar haciendo ese sábado 23 de mayo, todos en comunidad de manera presencial. Y como ya podemos subir, ya hay autorización para subir a la pirámide del Sol, pues qué delicia poder recibir esta conjunción de Urano y el Sol en conjunción en el signo, los primeros graditos de Géminis, supremamente mental. Un tránsito astrológico que no lo habíamos vivido antes y el universo nos lo ofrece este sábado 23 de mayo para que lo vivamos en comunidad, típico del signo de Plutón en Acuario, haciendo trígono a este gran momento solar que vamos a tener ahí. Por eso elegí que fuera un lugar de América donde nos quede fácil llegar a todos, aunque estemos en Chile, Uruguay, Paraguay, los que están aquí en la Florida, en Miami, Colombia, pues la invitación y el centro es allá. Viernes 22 y sábado 23 de mayo vamos a estar en este gran momento. Como es usual, muchísimas gracias para todos ustedes por su tiempo, por sus comentarios. Un feliz sábado 11 de abril. 11, calculen ustedes. Número cabalístico además. Una excelente semana. Disfruten también de este fin de semana en familia, en gozo, en bienaventuranza y que el universo continúe bendiciéndonos a todos y cada vez en esta rueda eterna de aprendizaje y de sabiduría sin fin. Gracias a todos por sus mensajes aquí en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Un abrazote de oso. Aprovecho para invitarlos a los que tenemos clase. Recuerden que hoy tenemos clase y ya nos vamos a encontrar en un momentico para hacer nuestra clase en vivo. Los que todavía no se han suscrito a la membresía, se pueden suscribir, que vamos a empezar clase ahora a las 11 de la mañana. Entonces, genial que ustedes nos puedan acompañar. Un abrazote para todos y nos vemos muy seguramente mañana con otro programa y esta semana dándole detalle al resto de aspectos astrológicos que están por venir para este mes de abril. Cuídense mucho, un abrazote. Los demás,